Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, voy a explicar la actividad de hoy, ¿sí? Recuerdan que en la clase anterior ustedes estuvieron jugando a hacer Alfred, ¿sí? Ustedes habían demostrado la teoría de Alfred en base a los objetos que ustedes estuvieron buscando en su casa, ¿sí? En el día de hoy lo que ustedes van a hacer va a ser lo siguiente, ¿sí? Después de que Alfred siguió investigando, o que acabó su investigación, mejor dicho, eh, los científicos siguieron explorando, ¿sí? Y encontraron que en el fondo del océano existen una especie de crestas, ¿sí? O elevaciones gigantes, digamos montañas submarinas, y también existen fosas gigantes, también denominadas fallas, ¿sí? Esas fallas y también crestas marinas le llevó, perdón, a los científicos a formular de que la Tierra, que nuestro planeta, está dividido en grandes fragmentos de roca, denominados placas tectónicas, ¿sí? Esas placas son grandes fragmentos de roca que se mueven una con respecto a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el interior de la Tierra existe un material más líquido, ¿sí? Más liso, podríamos decir, en forma de plastilina, y eso hace que las placas se desplacen una con respecto a las otras. Eh, bueno, el trabajo de hoy consiste en que ustedes van a observar la imagen que aparece en dicho trabajo, la imagen de las placas, o mejor dicho, un mapa de las placas, y van a contestar las siguientes preguntas. Acá voy a acercar un poquito más el mapa, ¿sí? Para que ustedes observen bien, y van a contestar las preguntas de acuerdo a lo que ustedes observan en este mapa, ¿sí? Acá aparecen las preguntas, ahí le voy a acercar un poquito. Ahí, la primera pregunta dice, ¿todas las placas se mueven en la misma dirección? ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes observando el mapa de placas litosféricas, ustedes van a ver una flechita, ¿sí? Esa flechita indica cómo se mueven o el movimiento de estas placas, y ustedes van a describir o van a explicar si esas placas se mueven, por qué se mueven, ¿sí? O si no se mueven todas en la misma dirección, ¿por qué no se mueven todas en la misma dirección? De acuerdo a la observación de la imagen, ¿sí? En la segunda pregunta que hace el trabajo dice, ¿dentro de qué placa se encuentra Andresito? ¿Sí? Recordemos que nosotros como localidad no estamos alejados de los sucesos que acontecen en el mundo, ¿sí? Sino que más bien somos parte de ello. Y recuerden que Andresito está en un lugar del mundo, ya estuvimos viendo dónde más o menos se encuentra la localidad de Andresito, y el departamento en donde está Andresito se encuentra dentro de una de las placas, ¿sí? Misiones está dentro de unas placas, Argentina o Sudamérica está dentro de una de las placas tectónicas del mundo, ¿sí? Y ustedes van a contestar dentro de qué placa se encuentra Andresito específicamente. Recuerden que Andresito forma parte de Misiones y de Argentina como país y de Sudamérica, ¿sí? Otra de las preguntas que hace el trabajo dice, ¿con qué otra placa chocamos? ¿Sí? Recuerden que hay varias placas y unas chocan con respecto a la otra, ¿sí? Si chocan las placas, ¿con qué placa chocamos? ¿Con qué placa está chocando nuestra placa? ¿Cómo se llama nuestra placa? La placa sudamericana. ¿Con qué placa chocamos? ¿Sí? ¿De qué placa nos separamos? Acuérdense, es ahí la tercera pregunta, ya empieza a contestar la pregunta número 1, ¿sí? En cuanto a las actividades, ¿sí? Sabemos nosotros que el planeta está dividido en placas, pero la pregunta es, ¿cuál es la fuerza interior que hace que esas placas se muevan? ¿Sí? Existen varias teorías, todavía no hay nada dicho, no hay nada comprobado, ¿sí? Dios en su palabra no nos dejó explicado cómo hizo las cosas, ¿sí? Simplemente declara a Dios como el creador de la tierra y de todas las cosas. Sin embargo, en la Biblia, en Job 28, capítulo 28, ¿sí? Versículo 5, encontramos que la tierra en su interior está como convertida en fuego, ¿sí? Eh, no fue el objetivo de Dios dar esa explicación de cómo hizo las cosas, ¿sí? Pero los científicos sacan diversas teorías e hipótesis de cuál es el movimiento o cuál es la fuerza interior que genera ese movimiento. Y para ello vamos a experimentar, a hacer un pequeño experimento
acerca de cómo podría funcionar el calor en el interior de la Tierra para poder saber cómo esas placas se mueven una con respecto a la otra, ¿sí? Para eso lo que ustedes van a hacer va a ser preguntarle a su mamá o a la persona que viva con ustedes, que esté a cargo de ustedes, en este mediodía o en la mañana o durante la tarde, ¿por qué no? Es qué sucede cuando esa persona o cuando ponemos una olla con agua a hervir, ¿sí? Una olla, ya sea una olla con agua para el mate o una olla con sopa. ¿Qué sucede con esa olla? ¿Cómo se comporta el agua dentro de la olla? ¿Sí? Acá yo puse una imagen y ustedes van a responder las preguntas que aparecen en el trabajo de acuerdo a lo que ustedes pueden observar en la imagen, ¿sí? No en esa imagen, sino en la imagen que ustedes puedan sacarle en ese momento, en la fotografía que ustedes le van a sacar a la cocina en ese momento, ¿sí? Dice, ¿qué sucede con el agua que está dentro de la olla? Y ustedes van a describir qué sucede con esa agua. ¿Queda en el mismo lugar? ¿Cómo se comporta? ¿Forma burbujas? ¿En qué se convierte? ¿Sí? Después dice la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si en vez de destapar dicha olla, la misma aparece tapada sin un agujero por el cual salga el agua en forma de vapor? Acá yo les traje como ejemplo, ¿sí? Una olla, ¿sí? Supongamos que yo ponga a hervir agua en esta olla, ¿sí? Y esta olla permanece tapada. Tiene un agujerito por donde sale el vapor, ¿sí? Pero ¿qué sucede si yo le tapo este agujero y le aprieto la tapa? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder con la olla? ¿Qué va a suceder con la tapa de la olla? ¿Sí? Eso ustedes van a contestar en la pregunta que le hace el trabajo. Y ahora la siguiente pregunta que nos va a llevar ya a develar un poco más el misterio, dice, ¿qué pasaría si esta agua hirviendo, en vez de estar dentro de una olla, estaría en el límite entre dos placas? ¡Apa! Con esta pregunta, ¿sí? Acá yo les traje dos fragmentos de madera que representan las placas. Supongamos que son dos placas tectónicas gigantes estas, ¿sí? Son placas de madera. Supongamos que son placas tectónicas de roca, ¿sí? ¿Qué sucede si en vez de sopa o agua tengo roca fundida o material magmático en el medio de las dos placas? Acá supongamos que ahí hay agua hirviendo, hay magma hirviendo o lava hirviendo. ¿Qué sucede con las placas? ¿Qué puede suceder con esas placas si ahí en el medio hay agua hirviendo? O si estas placas están cerradas quizás y empieza a hervir lava en el interior, ¿sí? ¿Qué sucede con estas dos placas? ¿Sí? Esa es la pregunta que ustedes van a contestar en la siguiente consigna, ¿sí? Y también otra de las últimas preguntas dice, teniendo en cuenta tus respuestas anteriores, ¿serías capaz de explicar por qué se separan las placas? Ahí ustedes van a explicar con sus palabras, según ustedes, por qué pueden separarse las placas, ¿sí? Y la última pregunta dice, teniendo en cuenta que la Tierra es una esfera, ¿qué debe suceder para que una placa choque con otra? Acá yo le traje el ejemplo, utilicé una naranja, ¿sí? Acá les traje este ejemplo. Supongamos que esto es la Tierra y está dividido en varias placas. Si esto es una esfera, ¿por qué una placa choca con otra? ¿Sí? Ustedes tienen que tener en cuenta la forma de la Tierra, ¿sí? Acuérdense que la Tierra no es cuadrada, entonces, ¿por qué una placa choca con respecto a la otra? ¿Y por qué se separa de otra? ¿Sí? Miren bien, ¿sí? Acuérdense que tiene que ver con la forma de la Tierra, ¿sí? Bueno, espero que el trabajo sea llevadero, ante cualquier consulta me la hacen, no tengan duda de ello. Y bueno, que puedan tener un buen día y no se dejen estar, chicos. Saludos.